cómo se define fiebre. Para definir fiebre podemos tener cuatro situaciones, depende de dónde lo tomemos. Puede ser a nivel axilar, puede ser a nivel oral, puede ser también a nivel timpánico o también a nivel rectal. Entonces, como ustedes habrán visto en sus rotaciones, también otros doctores manejan otras bibliografías, manejan otros valores. O sea, al final todo depende del doctor con el que ustedes se hayan rotado y lo que ustedes se hayan leído, ¿no? Pero algo clásico, por ejemplo, es que tanto cuando la temperatura axilar o oral está mayor a 37.5, ya nosotros podemos estar hablando de una fiebre. O, por ejemplo, cuando la temperatura timpánica está mayor a 38.2, o cuando la temperatura rectal está mayor a 38. De acuerdo, como les menciono, esto puede variar según la bibliografía que ustedes lean. Ahora, la fiebre, según el periodo o el tiempo en el cual se va a presentar, hay tres tipos, ¿no? Tenemos la fiebre que es la fiebre aguda, también tenemos la fiebre prolongada y también tenemos la fiebre de origen desconocido. Ambas van a tener valores diferentes en cuanto al tiempo de duración, siendo obviamente la fiebre aguda la más frecuente. La fiebre aguda, recuerden que se define por una fiebre que dura menos de 15 días. A ver, tengo un chat acá. La R de rectal. Sí, ya. Y la fiebre prolongada es la fiebre que dura más de 15 días. Y recuerden que la fiebre de origen desconocido es una fiebre que dura mayor o igual a 3 semanas. ¿De acuerdo? Ahora, eso en cuanto a algunos aspectos rápidos de la fiebre que debemos recordar. Ahora sí vamos a pasar a los patrones febriles. De síndrome febril, lo más importante siempre, y lo que siempre les han preguntado, como ustedes habrán dado cuenta de sus exámenes que ustedes ya han dado, son los patrones febriles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, vamos a empezar con la fiebre continua, o también llamada fiebre sostenida. Como puedes ver aquí en la imagen, obviamente, esta es una fiebre porque está por encima de 37.5, ¿no? Empezamos por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que las oscilaciones diarias de esta fiebre no va a exceder el grado centígrado. O sea, vamos a poner acá las oscilaciones están menos de 1 grado centígrado por día, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Porque miren, por ejemplo, aquí este pacientito tiene una fiebre, por ejemplo, de 39 y tanto, ¿ya? Y miren, se mantiene en 39 punto y tanto, no sé, por ejemplo, acá por ese 39.7, punto 8, acá punto 8, acá 39.9, luego baja a 39.1 y así, 39.9, o sea, se mantiene durante el día. Como se dan cuenta, se mantiene en 1 grado centígrado, aquí en 39 nada más. Si se dan cuenta, si han visto acá, si han sido minuciosos, solo está en 39. O sea, las oscilaciones diarias pueden subir y bajar, pero siempre van a ser menos de 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, otros autores te mencionan que las oscilaciones diarias, en vez de que no exceden 1 grado centígrado, te dicen que no exceden más de 0,6 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y que igual en esta imagen también se ve igual, ¿no? Porque se te presenta un 39.5, 39.9 y así, o sea, no más de 6 por día, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, el argento es el que te dice 0,6 y el suroso es el que te dice 1 grado centígrado. Ya depende de ustedes cuál se quieran aprender, pero mi recomendación es que se aprendan las dos, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que este 1 grado es del suros y este 0,6 grados es del argento, ¿de acuerdo? Ahora, algo que tienen que saber también, tener en cuenta y podrían preguntarles es en dónde ves justamente tú una fiebre continua. Un ejemplo clásico es la fiebre tifoidea, algo muy frecuente que ustedes van a ver en infectología. Por ejemplo, también en una neumonía. En una neumonía también podrías ver una fiebre continua. E incluso también en una enfermedad también infectológica, pero que es un poco extraña, que es el tifus exantémico. ¿De acuerdo? Ahora, empezamos con la fiebre remitente. La fiebre remitente es casi parecida a la fiebre continua, simplemente que es al inverso. ¿Por qué me refiero al inverso? Porque aquí las oscilaciones sí exceden el grado centígrado, obviamente las oscilaciones diarias, ¿no? Aquí lo voy a poner diarias ya para que no se confunda. Exceden el grado centígrado, o si tú quieres leer otro agente, exceden de 0,6 grados centígrados. Y justamente lo vamos a explicar acá. Miren, por ejemplo, aquí tienes un paciente que tiene en este primer día 37.6, ponle ya. O sea, tiene fiebre ya. Imaginémonos que la han tomado por la temperatura axilar. En el segundo día, miren, está por encima de 37, ya está en 38.8 aproximadamente. O sea, pasó del grado centígrado en el segundo día, o pasó de 0,6 en el segundo día. Y miren, en el tercer día bajó bastante. Bajó obviamente más de 1 grado centígrado y más de 0,6 grados centígrados, ¿no?
En el tercer día, miren cuánto subió, hasta 39. Digo, en el cuarto día, subió hasta 30, o sea, subió más de 1 grado centígrado y subió más de 0,6 grados centígrados. O sea, entonces se trata de la fiebre remitente, que las oscilaciones diarias exceden del grado o del 0,6 grados centígrados. Y los ejemplos clásicos que ustedes siempre tienen que acordarse, lo clásico aquí siempre son los procesos que tienen supuraciones, ¿sí? Las supuraciones. Como por ejemplo los abscesos, ¿no? O por ejemplo también las bronconeumonías. Las bronconeumonías. Y algo más para terminar, que también es clásico que lo van a ver en cardio, es la endocarditis. La endocarditis, principalmente bacteriana, obviamente, es una causa también de fiebre remitente. Ahora, estas dos son las más preguntadas. Si hay algo que quiero que se acuerden para toda la vida y, bueno, más que todo para su examen, son estas dos. La fiebre continua y la fiebre remitente. Las otras no suelen ser muy preguntadas, pero igual vamos a verlo por si acaso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la fiebre intermitente. En la fiebre intermitente, como pueden ver, van a haber accesos de fiebre que se alternan un día con fiebre, un día con apirexia. Un día con fiebre y un día con apirexia. Miren, por ejemplo, aquí está con apirexia y en el mismo día hace fiebre. Luego baja a apirexia, o sea, sin fiebre, y luego hace su pico de fiebre. Luego baja sin fiebre, su pico de fiebre. Entonces, hacen eso, ¿no? De manera, en forma de picos, de accesos. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá accesos. La palabra clave para que nunca se olviden de este tipo de fiebre. Los accesos, ¿de acuerdo? En donde hay accesos de fiebre y accesos de apirexia. Como se habrán dado cuenta, y todo pasa en el mismo día. O sea, en el día 1 hay tanto fiebre como apirexia. En el día 2, miren, hay apirexia y hay fiebre. En el día 3, miren, apirexia y fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, son accesos diarios de fiebre y apirexia. ¿Sí? Eso es lo que tienen que acordar acerca de fiebre intermitente. Y también los ejemplos clásicos. Por ejemplo, en cuanto a fiebre intermitente, lo clásico siempre va a ser una sepsis. ¿De acuerdo? La sepsis. Principalmente de origen biliar y urinario. Pero sepsis, ¿de acuerdo? Se hace sepsis. También el absceso hepático. Absceso hepático. Los linfomas también pueden hacer esto. Y la famosa TBC miliar. ¿De acuerdo? Ahora, luego tenemos la fiebre que es la fiebre éctica. En la fiebre éctica, lo clásico es que también la pueden llamar como séptica o en agujas. Como te había dicho, el intermitente también es prosepsis, pero como te había dicho, ¿no? Es una sepsis principalmente de origen biliar y sepsis que como punto de partida tenga un origen urinario. En cambio, en la fiebre éctica, para adelantarme un poco, la sepsis que hay acá va a ser principalmente de origen hepatobiliar, ¿de acuerdo? Y también gastrointestinal. Ahora, recuerden que la fiebre éctica, séptica en agujas va a ser como una variante del intermitente, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que esta de acá es una variante, ¿de acuerdo? Es una variante. ¿Y de qué trata prácticamente? Como pueden ver aquí, son accesos de fiebre, pero muy elevados. Y aquí se ve muy evidente, ¿no? Miren, si aquí en la intermitente llegaban a accesos de 39 punto y tanto, miren en la éctica o en agujas, llegan a accesos de 41 grados, 40 grados, 41, 41,5, ¿no? 40,3, algo así, por día. O sea, son accesos, voy a ponerlo acá de nuevo, son accesos con picos muy elevados de fiebre. ¿De acuerdo? Y obviamente estos accesos se acompañan siempre con clínica simpática. El paciente está sudoroso, está con escalofríos, está tembloroso, ¿de acuerdo? Esto también es característico, ¿sí? Y como les había mencionado, un ejemplo clásico aquí en la fiebre éctica séptico en agujas es la sepsis de origen hepatobiliar, pero también puede ser, por ejemplo, una tuberculosis cavitaria. Ahora, vamos a ir con el otro tipo, que es la fiebre recurrente, que también es fácil de acordar, porque como pueden ver aquí, vas a ver días en donde hay fiebre, miren, aquí hay fiebre, día 2 fiebre, día 3 fiebre, día 4 fiebre, día 5 fiebre, día 6 fiebre, pero miren el día 7. En el día 7 tú vas a ver un periodo de apirexia, o sea, febril. Acá, 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 acá. Mira, ¿ves? ¿Ves un periodo de apirexia? Pero luego de ese periodo de apirexia vuelve a aparecer la fiebre. Acá fiebre, 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 fiebre. Y luego de nuevo su periodo de apirexia. Y así va sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, la recurrente serían
donde hay picos febriles más periodos afebriles, ¿de acuerdo? Y un ejemplo clásico de una fiebre recurrente aquí sería el famoso paludismo, o sea, la malaria, como ustedes lo conocen, ¿no? Recuerden que el paludismo es clásicamente la recurrente y hay un tipo de fiebre que se atribuyen a los palúdicos que le dicen la famosa fiebre terciana y cuartana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí que los de paludismo hacen dos tipos de fiebre, fiebre terciana y fiebre cuartana. Recuerda que la terciana son picos febriles cada 48 horas, o sea, va así y después de 48 horas otro pico, después de 48 horas otro pico, ¿sí? Pasando 48 horas. Es una fiebre terciana. Y esto es clásico del Plasmodium que te hace el Vivax, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner acá que el tipo de Plasmodium que te hace esto es el Plasmodium Vivax. En cambio, la fiebre cuartana es diferente, porque ya no es un pico febril entre periodos de 48 horas, sino es un pico febril entre periodos de 72 horas, un poquito más largo, ¿de acuerdo? Entre 72 horas. Y aquí el tipo de Plasmodium clásico, para que nunca te olvides, y pregunta examen de infecto, es el Plasmodium malariae, ¿de acuerdo? Malariae. Bueno, ahora, aparte del paludismo, otro ejemplo clásico que te hace fiebre recurrente, y nunca deben olvidarse, es la famosa Rickettsia, ¿sí? La Rickettsia. Algunos le llaman la famosa fiebre quintana, ¿sí? La Rickettsia o fiebre, ¿de acuerdo? También está, por ejemplo, la meningococcemia, también está la enfermedad de Pell-Epstein, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, también está la famosa fiebre en dromedario, ¿sí? La famosa fiebre en dromedario también es un ejemplo clásico de fiebre recurrente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Miren, fiebre de Pell-Epstein, justamente que les había mencionado, no es una de las causas de fiebre recurrente. Pero ¿por qué lo pongo aquí como un ítem aparte? Porque la fiebre de Pell-Epstein tiene un patrón clásico característico que nunca deben olvidar. En cuanto al de Pell-Epstein, recuerden que hay periodos febriles que pueden durar entre 4 o 5 días, y luego van a haber periodos afebriles, y luego que esos periodos van a estar en una cantidad que, bueno, no se conoce, pero aproximadamente dicen que de 3 a 4, y luego consiste también de otros periodos febriles de 4 o 5 días, y luego otros periodos febriles y otros periodos febriles de 4 o 5 días. Entonces, este patrón clásico que te hace el Pell-Epstein es clásicamente del linfoma de Hodgkin, ¿de acuerdo? Del linfoma de Hodgkin. Sí, pero lo pongo aparte, como se dan cuenta, porque tiene un patrón característico, que siempre te dura 4 o 5 días, después periodos febriles y luego 4 o 5 días de fiebre y así sucesivamente. Incluso este patrón puede durar incluso semanas a meses, ¿de acuerdo? Obviamente hasta que se remite el cuadro. Luego está la fiebre ondulante. La fiebre ondulante de antes. Y la fiebre ondulante, lo que tú vas a ver aquí es que la temperatura sube y baja gradualmente, de manera gradual, sube gradualmente y baja gradualmente. Como si fuera una ola, ¿no? Entonces sabes que la ola se forma, va de manera gradual hacia arriba, y luego la ola baja de manera gradual. Por eso le dicen así, fiebre ondulante, porque parece como una ola, que sube despacio y baja despacio. ¿De acuerdo? Y esto es clásico del brucelosis. Siempre que te pongan en los casos clínicos fiebre ondulante, marca brucelosis. Es la única enfermedad que te da este tipo de patrón de fiebre. ¿De acuerdo? Ahora, luego está la famosa fiebre en dromedario, o también llamada fiebre en joroba de camello, o también llamada fiebre en silla de montar, que también tiene un patrón clásico, y que también es una variante de la fiebre recurrente. O sea, las tres, tanto el Pell-Epstein, la fiebre ondulante y la fiebre en dromedario, son variables de la fiebre recurrente, ¿de acuerdo? Son como subtipos, ¿de acuerdo? Ahora, esta fiebre en silla de montar o en joroba de camello, lo que tú vas a ver aquí son accesos de fiebre que van a durar aproximadamente entre 6 a 8 días. Y luego de esos 6 a 8 días hay periodos de apirexia. Y esos periodos de apirexia duran aproximadamente entre 4 a 5 días.
Y luego de nuevo, ¿no? Fiebre de 6 a 8 días. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí el ejemplo clásico es el dengue. El dengue es un ejemplo clásico de fiebre en dromedario. También hay otro ejemplo clásico más, que es la leptospirosis. Y también, algo más raro, la poliomielitis. No, a ver, disculpen, vamos a borrar acá. Para escribirlo mejor ya. La poliomielitis. ¿De acuerdo? La poliomielitis. Entonces, tanto el dengue, leptospirosis y poliomielitis te van a dar ese famoso patrón en silla de montar. Entonces, chicos, esos son los principales picos febriles que nunca deben olvidarse. Y algo más extra que les podrían preguntar, que me dijeron, justamente un compañero del ciclo pasado me dijo que les preguntó, no, del anteciclo pasado, me había dicho que les habían preguntado FOT en el examen final, en el ciclo 2022-2. Entonces, obviamente no tenemos la pregunta, pero vamos a repasar algo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, la fiebre de origen desconocido, por ejemplo, hay una clasificación clásica que es la clasificación de Durac y Street. Y esa clasificación consta en 4 tipos de FOD. En 4 tipos, ¿de acuerdo? Tenemos la FOD clásica, luego tenemos la FOD nosocomial, también tenemos la FOD neutropénica, y tenemos la FOD asociado a VIH. En cuanto a estos 4 tipos de FOD, la que más preguntan obviamente va a ser la FOD clásica, ¿de acuerdo? Entonces nunca se olviden de esta, la FOD clásica. Es por eso que la vamos a definir ahorita, porque es la que más preguntan. Primero, que sea una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados. Segundo criterio para FOD clásica es que dure más de 3 semanas, mínimo. Y el tercer criterio para FOD clásica es que la causa no haya sido diagnosticada a pesar de un estudio durante 3 días en el hospital. O sea, que pasen más de 3 días hospitalizado o que pase más de 3 visitas ambulatorias y que no haya diagnóstico todavía. O sea, el paciente va a más de 3 visitas a tu consulta y no le encuentras la causa de la fiebre. O el paciente está hospitalizado, ¿no? Que ya está hospitalizado ha estado hospitalizado más de 3 días, ¿no? Y no le encontraste la fiebre. Entonces, ya obviamente esto es algo clásico, pues para pensar en una fiebre de origen desconocida de tipo clásico. Y recuérdense que la fiebre de origen desconocida clásica tiene 4 causas principales. Y aquí en la tabla de la gente te lo divide en causas comunes y causas infrecuentes, de las 4 tipos principales. Recuerden que la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido clásico son las infecciones a la cabeza, entre un 30 a 40% de los casos. Y aquí tenemos clásicamente la tuberculosis, la endocarditis, a los abscesos, ¿no? O las infecciones del tracto urinario. Luego tenemos en segundo lugar, número 2, las neoplasias, entre un 20 a 30% de los casos. Y aquí clásicamente nunca olvidar acerca de los linfomas, de acuerdo, que es lo más clásico, y las leucemias. Luego, en tercer lugar, tenemos enfermedades del colágeno, entre un 10 al 20% de los casos. Y aquí obviamente nunca se olviden de la enfermedad de Still del adulto, que es una enfermedad que la van a ver más a profundidad en medicina 5, en medicina 4, ¿de acuerdo? Y en otras causas, obviamente sería entre el 15 al 20%. ¿No? Y eso va a corresponder obviamente a una cuarta causa, ¿no? O sea, otros. ¿De acuerdo? Pero si te preguntan cuál es la causa más frecuente de fiebre clásico, lo que tú tendrías que responder es las infecciones, ¿no? Tuberculosis, abscesos, endocarditis e infecciones del tracto urinario en la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a semiología general. Justo acabamos de terminar con los temas más importantes y rentables. Ahora vamos a dar paso a Jesús porque voy a empezar con los temas ya sistémicos, en este caso con semiología respiratoria. Chicos, 3 minutos y empezamos, y atentos, que voy a hacer énfasis en lo más importante, porque respiratorio siempre van a preguntar en un examen.